Muy bien, hermanos, continuemos. ¿Sí? Estamos hablando de la santificación progresiva. Ya vimos lo que dice la Biblia en relación a eso. Espero que haya quedado claro y demostrado que la Biblia sí habla de una diferencia en la santidad. Hay una que obra Dios, que es en un momento del tiempo, y no es perfeccionada. Esa santificación que ocurre en la regeneración, ¿sí? Cuando el Señor nos cambia de naturaleza. Y por esa naturaleza podemos tener fe y arrepentirnos. Pero hay una santificación que es progresiva, que puede ser perfeccionada, mejorada, ¿sí? Y es esa la que estamos viendo. La Biblia habla de esa y también habla de la anterior. Pero ahora quiero que veamos las razones por las cuales es necesaria la santificación progresiva, y también quiero que veamos la meta y los agentes. Dentro de los agentes son dos, hoy solo vamos a ver uno, y espero que alcancemos a verlo. Primero veamos las razones. ¿Cuáles son las causas, las razones por las cuales la santificación progresiva es necesaria? Bueno, vamos a ver básicamente una razón. ¿Cuál es esa razón? Ahí está en sus notas. Por causa del pecado remanente. Ahora, ¿qué es el pecado remanente? ¿Existe algo como un pecado remanente o es el invento de los teólogos? Bíblicamente podemos hablar de un pecado remanente. Bien, en el creyente a partir de la regeneración, en el creyente a partir de la regeneración, en el no creyente no hay esto, ¿sí? En el creyente a partir de la regeneración queda un remanente de pecado. Somos un nuevo hombre realmente, definitivamente, pero no somos ¿qué? Un hombre perfecto. Somos un nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre aún no es perfecto. Un día lo va a ser. Pero en este momento no es perfecto. Más bien, ¿estamos en qué? En un proceso de santificación. Estamos aquí. Colosenses, capítulo 3, versículos 9 al 10. Que alguien lo lea, por favor, ahí. ¿Sí lo vieron, no? Les puse ahí los paréntesis para que vean a qué hace referencia esas porciones. La primera parte, donde está subrayado y está en negrita, habiéndoos despojado. ¿Qué es eso? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Habiéndoos, dice él, como si dijera, ya han sido despojados. ¿Sí? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Lo ven? Hay una evidencia de que alguien ya no es impío. ¿Cuál es la evidencia? Hay cosas que ya no hace. Hay hechos que ya no practica. Hay acciones en su vida que ha dejado en el pasado. Porque el viejo hombre ha sido dejado atrás, ha sido despojado con sus hechos. Pero no simplemente un cristiano deja de hacer cosas. También empieza a hacer cosas. Deja de hacer unas, pero empieza a hacer otras. ¿Cierto? Por eso dice, y revestido del nuevo. A eso nosotros le llamamos santificación inicial. Ha sido revestido de un nuevo hombre. Y el viejo hombre ha sido despojado de su poder, de su imperio, ya no nos gobierna más. El cual, dice el texto, conforme a la imagen del que lo creó. Ahora yo pregunto aquí, cuando dice el cual, conforme a la imagen del que lo creó,
¿De quién está hablando? Vean bien el texto. No mintáis los unos a los otros. ¿De quién está hablando ahí? Pablo le está hablando a la iglesia de los colosenses. Ya me iban a confundir, iba a decir Corintios. Pablo le está hablando a la iglesia en Colosas y le está hablando a cristianos. Y les dice a estos cristianos, no mientan. ¿Qué está usando para exhortarlos? La ley. Está usando uno de los mandamientos del Decálogo. No digas falso testimonio. Y Pablo dice, no mientas. ¿A quién? A cristianos. ¿Por qué? Porque es que el cristiano debe crecer en santidad. Y para crecer en santidad debemos conocer la ley de Dios, porque es un medio a través del cual podemos saber lo que no debemos hacer y podemos saber lo que sí debemos hacer. Entonces Pablo les dice, no mientan los unos a los otros, no se mientan entre cristianos. Mantengan eso en su mente, está hablando a cristianos. Ahora nos podemos preguntar, ¿y por qué los cristianos no deben mentir? La respuesta está a continuación. Porque los cristianos han sido despojados de su viejo hombre con sus hechos. Los impíos viven mintiendo. Los cristianos no, porque el viejo hombre ha sido despojado con sus mentiras. Muy bien, sigue hablando de cristianos, ¿sí o no? Y revestido del nuevo, dice. Ahora, cuando dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ese el cual, ¿está hablando de quién? Gramaticalmente, ese el cual está hablando de el cristiano, que es un nuevo hombre y ha sido revestido. No está hablando de Dios, está hablando del nuevo hombre. ¿Y qué pasa con ese nuevo hombre? El cual conforme a la imagen del que lo creó. Ahí sí está hablando de la imagen de Dios, la imagen del que lo creó. Ese nuevo hombre, que es el cristiano, conforme a la imagen de Dios que lo ha creado, ¿se va qué? Renovando, presente continuo. Y a eso le llamamos santificación progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Hay un proceso, pero va a haber un momento en el cual sea pleno, completo, cuando no le falte nada, cuando sea perfecto. Ahora, el punto al cual quiero llegar es este, y es que en el creyente aún está el viejo hombre, aún está ahí. Aunque es un nuevo hombre, el viejo hombre aún está ahí. Y ese viejo hombre debe ser muerto. ¿Y cómo va a morir? Cada vez que el nuevo se renueve. Esa es la respuesta. El viejo muere cuando el nuevo hombre se renueva. Cada vez que el nuevo hombre crece en santidad, el viejo hombre se va muriendo cada vez más y cada vez más. Y el otro vive más y el otro muere más. Ahora, en el contexto del versículo 5 dice, hagan morir. O sea, Dios nos entrena en el arte de la guerra. Debemos matar ese residuo del viejo hombre que ha quedado en nosotros. Lo debemos matar. ¿Quieren leer a alguien Colosenses 3:5? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿A quién le está escribiendo? A cristianos, en la iglesia de Colosas. Y a los cristianos les dice, ustedes deben hacer morir. Ese hacer morir es un imperativo. Dios te ordena a ti que hagas morir lo terrenal que aún habita en ti. Debes hacer morir eso, ese viejo hombre, ese residuo del viejo hombre en ti. ¿Y cómo se manifiesta esos residuos de viejo hombre en ti? ¿Cómo?
¿Leyeron? ¿Lo escucharon lo que leyó nuestra hermana? Se representa a través de las fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los impíos viven en eso y por eso la ira de Dios va a venir sobre ellos. Eso es una advertencia y una amonestación a que nosotros debemos matar todo eso que aún puede estar aquí. Esos deseos pecaminosos deben ser matados en ti. Otro pasaje que nos evidencia esto, Romanos 6:6. Sabiendo esto. Ahora, ¿quién está hablando en Romanos 6:6? Pablo. Muy bien. Y Pablo, al hablar a la iglesia de Roma, se incluye él. ¿Sí? Se incluye. Él dice, nuestro. Eso es inclusivo, se está incluyendo él. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, santificación inicial. ¿A fin de qué? A fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya no es nuestro amo, aunque aún está vivo. Pablo mismo dice, miren, lo dice Pablo, el apóstol a los gentiles. Y alguien podría decir, no, yo creo que en Pablo murió del todo su viejo hombre. ¿Y qué dice Pablo? No, no es cierto. No que lo haya alcanzado ya, sino que corro aún estoy peleando, aún estoy corriendo, aún yo lucho con mi viejo hombre. ¿Qué? ¿Pablo ya no tenía pecado? También tenía pecado, también tiene un viejo hombre en él, y él también estaba matando a ese viejo hombre. Esa es la razón por la cual la santificación progresiva es importante. Hay un residuo de pecado que debe morir. Romanos 6, versículos 12 al 13. Otro que lo lea, por favor. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo se evidencia el pecado del alma? A través de el cuerpo, ¿no? En el corazón codiciamos a una mujer y ya es pecado. El Señor Jesucristo dice, aquel que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella y es merecedor de la ira, de la muerte. Solo con eso. Ahora, ese pecado también se materializa a través del uso de nuestro cuerpo. Alguien que roba con sus manos es porque en su corazón ya ha robado. En su corazón ya robó, su alma ya pecó, pero su cuerpo lleva a cabo eso. El apóstol Pablo dice que no reina más el pecado en nuestro cuerpo mortal. Porque alguien podría decir, pues el cuerpo va a morir. Y ya no importa tanto. Lo que importa es mi alma. En mi alma yo sirvo al Señor. Y en mi cuerpo, pues, es débil y aún se deleita en la carne. De hecho, ese es el pensamiento gnóstico, filosófico, que rondaba en medio de las iglesias de ese tiempo. La carne es mala, el espíritu es bueno. Entonces, si eres cristiano, lo que importa es lo que hay en tu alma. Y tu cuerpo no importa tanto. Pablo, ¿qué dice? Eso es mentira. Porque importa tu cuerpo y tu alma. Porque tu cuerpo evidencia lo que hay en tu corazón. Precisamente por eso debemos luchar en contra del pecado.
Nuestros cuerpos no pueden ser presentados al pecado, sino más bien que nuestros mismos cuerpos deben ser la evidencia de que somos de Dios. Escuchen lo que dijo John Murray. Ahí está la cita por escrito. John Murray dijo: el creyente es un hombre nuevo, una nueva creación, pero es un hombre nuevo que todavía no ha sido hecho perfecto. El pecado aún mora en él y por lo tanto todavía comete pecado. Esa palabra comete es clave, porque un cristiano no vive en pecado. Un cristiano comete pecado. Claro que sí. ¿Tú eres cristiano? ¿Y hoy pecaste? ¿Y aquel que dice que no tiene pecado? Ya leyeron 1 de Juan capítulo 1, ¿no? Los que dicen no tengo pecado son unos mentirosos. Muy bien, entonces, hoy pecamos, pero no vivimos en pecado. Esa es la gran diferencia. Podemos caer en pecado, y de hecho caemos en pecado. La evidencia de eso es su conciencia y mi conciencia, porque mi conciencia me dice a mí: hoy caíste en pecado. No puedes decir que no. ¿En qué pecados? De los que soy consciente. Y aún hay pecados de los cuales no soy consciente, pero caí en pecado. Podemos caer en pecado porque no somos aún perfectos. Sin embargo, no vivimos en el pecado. Dice John Murray, él, hablando del cristiano, es objeto necesariamente de una renovación progresiva. Necesita ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Hay un texto que no he puesto aquí, que no lo he citado en ninguna parte de esta porción, que está en Romanos capítulo 13, que dice: vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Ese vestidos es un presente continuo. Vístete hoy de Cristo, vístete mañana de Cristo y vístete pasado de Cristo, porque la mejor ropa que puedes llevar delante de Dios se llama Jesús. Esa es la ropa que debes vestir todos los días. Y no te la debes quitar cuando duermes. Esa es la ropa que siempre debe estar en ti. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué dice eso? Porque aún los cristianos podrían proveer para los deseos de la carne. Pero ¿qué es mejor que proveer para los deseos de la carne? Vestirte del Señor Jesucristo. Y ese vestirte del Señor Jesucristo es imitar a Cristo, es conocer a Cristo, es vivir para Cristo, es confiar en Cristo, es seguir a Cristo. Hermanos, tenemos que aprender a diferenciar entre el pecado reinante y el pecado remanente. ¿Qué es el pecado reinante? El pecado que estaba sobre nosotros antes de Cristo. El pecado remanente es el pecado que está en nosotros después de Cristo. Antes de la regeneración, pecado reinante. Después de la regeneración, o sea, después que el Señor te salvó, pecado remanente. Mi amado hermano, el pecado no reina en ti. No reina en ti, porque hay un nuevo rey en tu corazón. Se llama Cristo. Por eso no reina el pecado en ti. ¿Qué dice la Confesión de Londres de 1689, capítulo 13, párrafo 2? No voy a leer ambos párrafos, solo quiero leer para ustedes el segundo párrafo que está ahí, cuando dice: en dicha guerra, haciendo alusión a la carne que lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia.
perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y Rey les ha prescrito en su palabra. Mi amado hermano, ¿cómo tú puedes crecer en santidad? A través de las Escrituras. Y ¿recuerdan ese himno que dice obedecer y confiar en Jesús? Es la senda marcada para andar en la luz. Esa es la forma. Obediencia. Antes no podías obedecer cuando eras impío. Habiendo sido regenerado, tienes la capacidad de obedecer. Puedes obedecer. Hermanos, a Dios le plació tratar con nuestro pecado remanente a través de un proceso. Y no nos podemos quejar de eso. Debemos decir gracias. Hay un proceso para luchar contra ese pecado remanente, y es la santificación progresiva. Ahora, número 3, ¿cuál es la meta de esta santificación progresiva? La meta, en primer lugar, es la eliminación total de todo tipo de corrupción en nuestras vidas. Esa es la meta, la cual persigue. ¿Cómo se llama esa meta? Glorificación. Esa es la meta. Y aún no hemos llegado allá. Tal vez en nuestra historia como cristianos estamos aquí y falte mucho. Tal vez algunos ya están aquí porque pronto van a partir con su Señor. Pero no sabemos cuándo va a llegar esto, porque esto va a llegar en la segunda venida de Cristo. Eso no sabemos cuándo va a pasar, pero va a pasar perfectamente. ¿Cuál es la meta? La eliminación total. Ya no va a quedar ni un solo residuo de pecaminosidad en ti el día de la glorificación. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Alguien que dice ser cristiano, pero aún camina en tinieblas, es un mentiroso. Su profesión de fe es basura. No sirve. Porque anda en tinieblas. Y no practicamos la verdad, dice. Pero, bendito pero, la esperanza de todo cristiano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ese Él es Cristo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Esa es la meta. Ahora, esto es muy particular, hermanos, y esto es un llamado de reprensión para todo aquel que cree ser cristiano como un llanero solitario. Todo aquel que cree ser cristiano y que puede vivir como cristiano, su vida cristiana, alejado de la iglesia, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque ¿dónde se demuestra su cristianismo? En medio de sus hermanos. ¿Lo vieron en el texto? En el texto es muy claro. La eliminación de esos pecados se da en medio de la comunión los unos con los otros. Ahí se da. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se reúne, es la evidencia de la luz de Cristo en medio de este mundo. Aquí, cuando la iglesia está reunida, cuando los creyentes se reúnen, es el lugar donde las pequeñas velitas se juntan para ser alimentadas del sol de justicia, para ser alimentadas por aquel que es luz en sí mismo, Cristo. Eso de ser cristiano sin iglesia no existe. Bíblicamente no existe. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si alguien de ustedes se atreve a decir que no tiene pecado, ¿qué pasa? Mi amado hermano, te engañas a ti mismo. Tú que crees que hoy no pecaste, te estás engañando. Sé sincero contigo y reconoce tu pecado.
y corre a Cristo y dile, Señor, perdóname. Una vez más he pecado en contra tuya. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, esa falsa enseñanza que está en medio de algunas iglesias, que habla de que el cristiano puede llegar a ser perfecto, es una falsa enseñanza. No hay tal cosa como el perfeccionismo, aunque algunos seguidores de los Wesley llegaron a esa conclusión. Algunos seguidores de Lutero llegaron a esa conclusión, del perfeccionismo. ¿Por qué? Por sus obras. Los metodistas. Se me había ido el nombre. Pero muchos de ellos creían en el perfeccionismo. Sin embargo, la Biblia dice que ningún cristiano, y de hecho, el contexto de Primera de Juan es Juan escribiéndole a la iglesia. Ya los de la iglesia les dice, no se atrevan a decir que no tienen pecado. Y no se atrevan a decir que andan en luz, andando aún en tinieblas. Porque es que el cristiano no vive ya en pecado. Pero por el otro lado tampoco podría decir que ya nunca más cae en pecado. Aún caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. Ya estamos en luz, no nos gustan las tinieblas, aunque de vez en cuando, lastimosamente, caemos en las tinieblas. Pero no vivimos allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, Juan, el apóstol del amor, tierno, con corazón pastoral, se dirige a la iglesia y les dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Bendito abogado celestial. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el abogado perfecto, porque Él nunca pecó. Cada vez que pecas, puedes ir al Padre con confianza y presentarte con tu abogado, que va a apelar tu causa de manera perfecta y vas a salir bien librado de allí. El versículo 6 de ese capítulo dice, el que dice que permanece en Él, debe, hermanos, no dice posiblemente, tal vez. El texto dice, debe andar como Él anduvo. Hermanos, cada día debemos pecar menos. Cada día debe haber más pecados mortificados en nuestro corazón. Cada día debemos estar más insatisfechos con nuestro crecimiento en santidad. En eso sí debemos ser sumamente ambiciosos. Yo quiero crecer más en santidad. Quiero crecer más en santidad. Quiero crecer más en santidad. No debes ser conformista con tu santidad actual. Debes anhelar crecer más. ¿Por qué? Porque hay mucho que crecer. Hay mucho que crecer. No te conformes a la santidad que tienes. La segunda de las metas que persigue la santificación progresiva es nuestra total transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y tiene mucho que ver con la primera meta. Si todos los pecados de nosotros son quitados, ¿qué significa? Que ya hemos sido hechos a la imagen de Cristo. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, amada iglesia, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Y qué tienen que hacer? Sino, como aquel que os llamó es santo, ¿quién los llamó? Específicamente, el Padre. Muy bien. Aprendieron mucho en estos días. El Padre los ha llamado y ese Padre es santo. Muy bien. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. ¿En qué? ¿Solo en alguna área que te convenga? ¿Solo en la iglesia? ¿Solo en el trabajo? ¿Solo cuando estés con tu esposa?
¿Solo cuando estés con tus hijos y quieres darles un buen ejemplo? Dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Ese escrito está es Dios dice así. Y si Dios lo dice, su pueblo debe decir, amén. Santos seréis, porque santo soy. Si tu Padre es Dios, tú vas a ser santo. Si tu Padre no es Dios, no vas a ser santo. Por eso lo dice Él, santos seréis porque santo soy. Efesios 4:12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Mi amado hermano, la meta de tu santificación progresiva es que seas perfectamente igual al Señor Jesús. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Aquí. Pero esa es la meta que persigue esto. No vamos a ver las aplicaciones, vamos a pasar a los agentes. ¿Qué significa cuando hablamos de los agentes? Aquí, punto 4. Cuando hablamos de agentes, estamos hablando de las personas que están involucrados en cierta actividad. ¿Sí? A eso se refiere, los agentes de la santificación progresiva. ¿Quiénes son los agentes? Son dos. Muy bien. Aunque tienen su acordeón ahí. El Dios Trino y yo. Sí soy creyente. La Divina Trinidad y yo somos los agentes de la santificación progresiva. Ahora, pregunta de examen. ¿Quién es el agente de la santificación inicial? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y yo? Yo no. En la santificación inicial, recuerden, solo Dios nos santifica. Él es el agente. El hombre no hace nada. ¿Qué hiciste para nacer? ¿De tu mamá? Nada, ¿sí o no? ¿Quién se esforzó? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá se esforzó? ¿Quién decidió? ¿Tú decidiste si ibas a nacer hombre o mujer? No. Alguien lo decidió por ti, ni tus papás escogieron que ibas a nacer. Dios. En el nuevo nacimiento, que es la regeneración, pasa lo mismo. Tú no decides. Tú no decides cuándo nacer, tú no decides cómo nacer y tú no decides nacer. Tú no decides nada. Tú simplemente naces. En el nacimiento espiritual pasa lo mismo. Tú no decidiste cuándo nacer de nuevo. El Espíritu Santo lo decidió, soberanamente. Muy bien. El agente en la santificación inicial es Dios únicamente. El agente en la santificación progresiva es la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo, o sea, pregunta de examen. ¿La santificación progresiva es monergista o sinergista? Sinergista. La santificación inicial es monergista. Para los que no vinieron estos días, ese término rebuscado y complejo simplemente significa algo sencillo. Monergista, trabajo de uno. Sinergista, trabajo de más de uno, dos o más. ¿Sí? Simplemente significa eso. La santificación progresiva entonces es sinergista, pero vamos a añadir algo. Es sinergista divina.
Porque quien inicia la obra es Dios. Y el hombre la continúa. Por eso sinergista divina. La obra es de dos, pero el que inicia esa obra es Dios. Y el hombre la continúa. El Espíritu Santo nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero somos nosotros los que leemos la Biblia. ¿No? Veamos a los agentes. Hoy vamos a ver al agente celestial de la santificación progresiva. Primero, Dios Padre como agente de la santificación. Juan capítulo 17, versículo 17 es conocido como la oración sumo sacerdotal del Señor Jesús. Como sacerdote está orando delante de Dios Padre y está pidiendo muchas cosas a favor de su iglesia. No pide carros, ni casas, ni terrenos. Pide algo mucho mejor. Y entre esas muchas cosas buenas que pide Cristo como sumo sacerdote a favor de su esposa, la iglesia, está el versículo 17. ¿Qué pide él? Esto, santificación progresiva, porque está hablando de cristianos. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ellos ya estaban limpios, ya eran creyentes, pero ¿qué necesitaban? Lavarse los pies continuamente. ¿Quién va a hacer eso? En ese texto. La oración sumo sacerdotal de Cristo, ¿a quién les dije? Al Padre. ¿Y qué le está pidiendo? Santifícalos. Y le dice, en tu verdad. O sea, ¿quién le va a lavar los pies a la esposa de Cristo? Dios Padre. El Padre, por amor de su Hijo, lava a su esposa sus pies. No sé si entienden lo profundo y misericordioso que es eso. El Dios omnipotente, trascendente, soberano, eterno, misericordia, ira, amor, bondad, inmutable, santo, santo, santo. Le lava los pies a la esposa de su hijo, porque su hijo se lo pide. El Padre te lava los pies cuando caes en pecado. Él es el que te santifica. Hermanos, el Padre tiene una acción santificadora a través de la verdad completa de las Escrituras. Cuando lees la palabra de Dios, el Padre te está limpiando. Eso es grandioso. Por la acción del Padre, hermanos, nos estamos acercando cada vez más a su verdad. Cada vez más. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 23 al 24. Y el mismo Dios de paz. El mismo, porque Él no cambia. El mismo Dios de paz, ¿qué? Os santifique por completo. Él los está santificando progresivamente. Él los va a santificar por completo. Y todo vuestro ser, amado hermano, no va a haber ni una sola parte que Dios no limpie en ti. Todo va a ser limpiado. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama.
el cual también lo hará. ¿Quién? El Padre. El Padre nos está santificando. Y Él se va a asegurar de que tu santificación sea completa. No solo en alma, sino también en cuerpo. Cada parte de ti. No va a haber un solo rincón en ti que almacene una partícula de pecado. Ni una sola parte. Porque si hay un buen limpiador en el cosmos, ese es Dios. Él no va a permitir que ninguna de las rendijas de tu alma almacene un poco de pecado. Nada. Fiel es Él. Y por lo tanto lo va a hacer. Eso es grandioso, ¿cierto? 1 Corintios 1:9. Nuevamente la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, por el cual ¿qué? ¿Recuerdan ese texto? ¿Quién llama en la regeneración? Dios, el Padre. Bendito Padre. Muchas veces no le damos la gloria y pensamos que solo el Espíritu Santo es el que obra en la aplicación de la redención en nosotros. Pero no, amado hermano, Dios el Padre activamente está obrando para tu salvación. Él es fiel y te ha llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual han sido llamados. Y si Dios es fiel, también te va a santificar hasta el fin. Él es fiel. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios de paz? El Padre. Él resucitó al Hijo. El Espíritu Santo resucitó al Hijo. Y el Hijo se levantó de la tumba porque tenía el poder. En la resurrección obran los tres. Pero aquí está hablando del Padre. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿qué? ¿Quién los va a hacer aptos en toda buena obra? El Padre. El Padre los va a hacer aptos para que cumplan Efesios 2:10. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Saben por qué? Por el eterno, bendito y perfecto amor que tiene por su Hijo Jesucristo, el cual mora en ti y en mí. Por eso lo va a hacer. Por su Hijo Jesucristo. Por eso, aunque la santificación es sinergista, la gloria solo es de Dios. Por eso termina diciendo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan 15, del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién va a hacer que llevemos más fruto? El Padre. El Padre. Porque su Hijo es la vid y nosotros somos los pámpanos de la vid. El Padre es el jardinero celestial y no va a permitir que su Hijo sea contaminado, y tampoco va a permitir que los pámpanos que están unidos a la vid sean infructíferos. Los va a limpiar y van a producir fruto. Veamos a Dios el Espíritu Santo. Romanos 15, del 15 al 16. Mas hoy os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo.
¿Y quiénes van a ser? Y esto es grandioso, hermano, porque aquí estás incluido tú y yo. Para que los gentiles no son personas bonitas. No está hablando gentil en ese sentido. Está hablando de gentiles porque para los judíos la humanidad solo se divide en dos: judíos y gentiles. Y todo gentil es un pagano. ¿Sí? Así se dividen: judíos y gentiles. Esa misma división el Señor Jesucristo la aplica entre el nuevo Israel, que es la iglesia, y todo aquel que no hace parte de ese nuevo Israel, que es la iglesia. Tú y yo somos judíos espiritualmente, porque somos hijos de la promesa, hijos de Abraham, y por lo tanto somos verdaderos israelitas. Somos Israel. Todo aquel que no hace parte del verdadero Israel, así haya nacido judío, es un gentil. Esa es la nueva división en el nuevo pacto. Israel celestial, gentiles, paganos, que no hacen parte de la iglesia. ¿Y qué creen? Nosotros éramos gentiles. En el sentido anterior, judíos y gentiles, no en el sentido del nuevo pacto. Aquí está hablando en el sentido del antiguo pacto. Los judíos se creían el pueblo elegido de Dios y solo ellos. Pablo está diciendo, no. También los gentiles llegan a ser parte del pueblo de Dios. Y ellos van a ser una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque han sido santificados por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, entonces también obra nuestra santificación. 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Transformados, cambiados, renovados de gloria en gloria, en la misma imagen, como ¿por qué? Por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo. Somos transformados por Él. Romanos 8:12 al 13, así que hermanos deudores somos, ¿a quiénes? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, vean esto, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, debemos pedir al Espíritu Santo que nos santifique. Entre los cristianos hay muchas dudas en relación a si pueden orar al Espíritu Santo o si solo deben orar al Padre a través del Señor Jesucristo y esperar que el Espíritu Santo perfeccione sus oraciones. Muchos aún tienen la duda de si pueden orar al Espíritu Santo. Bueno, este texto es la evidencia de que sí, deberías orar al Espíritu Santo para darle gracias, pero también para pedirle que te ayude a andar en Él. Debes orar al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 25 habla del fruto del Espíritu. No de los frutos, sino del fruto. Me encanta cómo lo dice el pastor Sergio. Él dice, el fruto del Espíritu Santo es un fruto con 9 sabores. Un fruto, 9 sabores. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos. ¿Y de quién son? Del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que representa ese fruto? El bendito carácter de Cristo en ti, dado por el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo te da a ti el carácter de Cristo y lo va a perfeccionar cada vez más. El Espíritu Santo. Ahora veamos rápidamente a Dios Hijo dentro de la santificación progresiva.
1 Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Mas por Él estáis vosotros, ¿en qué? ¿Ok? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y ¿qué? Santificación. ¿Quién? El Hijo. El Señor Jesucristo. Nos ha sido hecho santificación. ¿Para qué? Para que si en algo te vas a gloriar, te gloríes en el Señor Jesús que te santifica a ti. En el Señor Jesús. Él obra la santificación en ti. ¿Saben por qué? Porque eres su amada esposa. Y Él no va a permitir que su amada esposa llegue con basura sobre ella. No lo va a permitir. Romanos 8, 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero, si Cristo está en vosotros, ¿qué pasa? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién vive en ti? Cristo. Cristo vive en ti. Ahora, ¿Cristo real y verdaderamente vive en ti? Sí. Sin embargo, el Señor Jesucristo en su humanidad solo puede estar en un lugar a la vez. Y el Señor Jesucristo a partir de la ascensión está a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo vive en ti y está dentro de ti a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Pero teniendo al Espíritu Santo, tienes real y verdaderamente al Hijo. Y por Él eres santificado. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ¿para qué se entregó el Señor Jesucristo por ti? Lo explica Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Bendita cruz. Bendita muerte de aquel que murió como un maldito, porque lo hizo para santificarte a ti y a mí. Él decidió tomar sobre sí la maldición tuya y mía, para que esa maldición no caiga sobre ti y sobre mí. Y al tomarla sobre sí nos santificó. Murió por su esposa para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el medio por excelencia para crecer en santidad, la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin? Bendito y glorioso fin, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha delante de Él, amados hermanos. ¿Eso qué es? Glorificación. Ese es el fin. Si el Señor Jesucristo inició lavándote todo el cuerpo, y progresivamente te estaba lavando los pies constantemente cada vez que pecas, ¿tú crees que va a fallar en llegar a hacerte una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante? ¿Tú crees que va a fallar? Él no va a fallar. El Padre no va a fallar. Y el Espíritu Santo no van a fallar. El Dios Trino no va a fallar en esta misión. Les dejo ahí un pequeño poema que escribió el pastor Sergio, que habla acerca de la cruz, para que la puedan leer, meditar, para que puedan maravillarse en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es grandiosa, es majestuosa, es gloriosa, porque en la cruz de Cristo hemos obtenido muchas cosas, pero aparte de todo, la cruz es demasiado poderosa porque hace que un pecador abominable a Dios llegue a ser agradable. La cruz es demasiado poderosa porque hace que un pecador ignorante
tenga el celeste entendimiento brillante. La cruz es demasiado poderosa porque hace que aquel corazón desdichado en Cristo sea el más bienaventurado. La cruz es demasiado poderosa porque hace que aquel que es un cobarde dé su vida por la pasión que en su alma arde. La cruz es demasiado poderosa, pues hace que los males de esta vida sean bienes y siempre haya una salida. La cruz es demasiado poderosa, pues une al que no vale nada con el ser cuya valía no puede ser calculada. La cruz es demasiado poderosa, porque por ella tengo mi santificación asegurada. Por ella yo me esfuerzo hasta mi final jornada. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por esta bendita santificación. Quiero darte gracias porque al ser tú el agente principal de nuestra santificación, esta santificación está asegurada. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Trino Dios, tú te asegurarás de hacer de nosotros una virgen pura, ataviada de ropas blancas, para que así podamos morar contigo eternamente y para siempre. Oh buen Dios, mañana que estudiaremos la segunda parte de estos agentes que somos nosotros, posiblemente podríamos desanimarnos, pero tú nos muestras a Jesucristo el Señor. Posiblemente podríamos incluso dudar de nosotros, pero jamás dudaríamos de aquel que es fiel, que nos ha llamado a ser santos. Posiblemente en nosotros podamos caer, pero en ti no pereceremos. En ti no moriremos. En ti no seremos condenados, mas en ti seremos vivificados. Solo a ti sea la gloria, en medio de la iglesia. Amén.